Tu vida ahora es buenísima. 15:30 AM. De La Mon. Así lo dice La Mon. Así lo dice La Mon. Esto es Liberal Metropolitano y nos acompaña la maestra Liliana Ortiz Muñoz. Es importante que la audiencia conozca acerca de los pasos que se siguen para la elaboración de una sentencia. Maestra, qué gusto saludarla. Gracias por aceptar esta invitación de Liberal Metropolitano en la 15:30 y buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable por la invitación y por el espacio. Dado que la sentencia es la última fase para el desenlace entre un presunto culpable o no, quisiera nos aportar, maestra, los elementos que llevan a los integrantes de este poder a la elaboración de una sentencia, desde un amparo o una apelación, que me parece serían los temas a abordar esta misma tarde. Es correcto. Es importante destacar que para el dictado de una sentencia en primera instancia, el juzgador tiene que atender a los hechos que fueron probados en la audiencia de juicio, para en su momento, conforme al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, arribar a una determinación. Una vez que las partes se inconforman respecto de esta determinación, arriba a segunda instancia, que es propiamente en los tribunales colegiados de apelación o en los tribunales colegiados de amparo, en donde debe conocer sobre estas impugnaciones. Yo formo parte de un tribunal colegiado de apelación penal y lo que hacemos es que conocemos los asuntos a través de medios de impugnación o a través del juicio de amparo indirecto. Una vez que nosotros revisamos tanto los agravios o en su momento los conceptos de violación, nosotros podemos arribar a una determinación. En cuanto a la estructura formal de una determinación, pues se compone de un proemio, de los resultandos, de los considerandos, que es la parte más importante de una sentencia, y finalmente de los resolutivos, que es donde se arriba a la determinación. En segunda instancia, conforme a los medios de impugnación, nosotros podemos confirmarla, modificarla o en su caso revocarla. En dado caso que nosotros la revocamos, como no podemos reenviar el asunto al juzgador, lo que hace el Tribunal Colegiado de Apelación es que reasume jurisdicción y dicta en su lugar una nueva determinación. Eso hace en apelación. Recordando caso de algunos internos, solo por curiosidad periodística, maestra, en el 2005 uno de ellos recurrió a la figura del juicio de amparo indirecto para evitar una sentencia definitiva. Ya es el caso de un reo federal vinculado con delincuencia organizada, lavado de dinero principalmente. Entonces, con esta figura del juicio de amparo indirecto, ¿todavía hay una esperanza para evitar una sentencia definitiva? Ahí hay que establecer, si fue vinculado, esto es el auto de vinculación a proceso. En ese sentido, sí es procedente tanto la apelación y, en dado caso que el justiciable lo quiera, irse de forma directa al juicio de amparo indirecto, que también conoce el Tribunal Colegiado de Apelación. Ello a manera de que se verifique en cuanto a medios de impugnación la legalidad del auto y en cuanto al amparo indirecto la constitucionalidad en el dictado del auto. Entonces ahí puede optar por esas dos vías. En cuanto a la sentencia, hay que tener presente que el auto de vinculación a proceso es la primera etapa del proceso judicializado respecto del proceso penal. La sentencia va a proceder después la etapa intermedia y después la etapa de juicio oral. Al finalizar la etapa de juicio oral es cuando se dicta propiamente la sentencia. Con esta conversión de un régimen inquisitorial a otro adversarial, ¿cómo incidió esta figura en los nuevos tiempos, maestra? Incidió de forma relevante. Al final el nuevo sistema se rige bajo diferentes principios. Uno de ellos, que considero que es el más relevante, es la inmediación. Es decir, que el juzgador ya tiene contacto directo con las partes y con el desahogo probatorio, a diferencia del sistema acusatorio, el sistema inquisitivo. En ese sentido, se permite que exista un contacto directo a través de la publicidad y de la continuidad de la propia audiencia. ¿Qué evita esto? Que se desahoguen los juicios de manera muy prolongada y se arribe a una determinación de manera más rápida, de manera que esté en contacto directo con las partes, lo cual propaga simplemente la legitimación de la decisión.
Maestra, ¿cómo se redactan las sentencias? Las sentencias tienen que redactarse en lenguaje sencillo. Al final, el derecho es un lenguaje especializado. Muchas veces existe una crítica propagada respecto de que el derecho no se logra entender para los justiciables, pero debemos tener en cuenta que el derecho y las sentencias van encaminadas a los justiciables, a las partes que vienen a demandar alguna pretensión. Entonces tiene que ser un lenguaje sencillo, claro, y recientemente ha habido reformas en cuanto a la utilización del lenguaje claro o incluso en cuanto a un lenguaje que permita a los niños entender las sentencias cuando estén relacionados con una controversia de índole jurídica, lo cual tenemos que hacer un formato de lectura fácil, es decir, una explicación todavía más sencilla para que un menor pueda entenderlo. Entonces, es de esa manera que la redacción de la sentencia debe ser a través de un lenguaje sencillo. Y si la llevo al tema de una sentencia de amparo, ¿cómo? ¿Bajo qué elementos? ¿Bajo qué elementos en cuanto a una sentencia de amparo? Primero, es importante tomar en consideración que al momento de redactar una sentencia, uno debe tomar en cuenta la demanda de amparo, en donde exponen los conceptos de violación. Los conceptos de violación nosotros tenemos que verificarlos a la luz del acto reclamado, es decir, la sentencia que haya reclamado en su momento. Una vez que nosotros determinamos cada uno de esos motivos de disenso de los cuales se duele la parte que viene inconforme, nosotros tendríamos que verificar conforme al acto reclamado si son fundados, infundados o incluso llegan a ser en muchas veces inoperantes porque no están relacionados con la propia litis del asunto. Respecto a los requisitos para una jurisprudencia o sentencia de jurisprudencia, ¿es más complicado ahí? No, en realidad no. Tenemos que tomar en consideración que cuando una sentencia lleva a constituir jurisprudencia o algún criterio relevante, solamente es parte, la jurisprudencia toma en cuenta un criterio jurídico respecto de un asunto. Este criterio jurídico lo exponen a través de una jurisprudencia a efecto de que sea vinculante para resolver futuros asuntos. Aquí veo algunos criterios que se formulan para una sentencia judicial, la estructura con un preámbulo, es todo una técnica de aprendizaje que usted ya en su condición de doctorante actualmente domina, maestra. Sí, es correcto. Al final las partes de una sentencia se ponen, como bien dice el criterio, de un preámbulo. En este preámbulo nosotros vamos a especificar los datos del asunto en sí. Es decir, la autoridad que lo dicta, cuál es la resolución reclamada, el expediente de dónde deviene y quién es la parte impugnante. Posterior a ello, vamos con la parte de los resultandos. Los resultandos son generalmente cómo es que se llegó al trámite respecto del asunto que ahora se recurre. Y después de ello vienen los considerandos. Los considerandos, como lo decía, es la parte más importante de una sentencia. En primer lugar, se debe establecer la competencia del órgano jurisdiccional para el dictado. Posteriormente, tenemos que verificar tanto la legitimación de las partes como la oportunidad, aunque esto también se verifica al momento en que se admite el asunto. Nosotros tenemos que corroborar que fue correctamente determinado y finalmente los resolutivos. Hablamos de dos tipos, pero más o menos ¿cuántos son los tipos de sentencia? Para un órgano de apelación penal correcto. son dos tipos. Uno que son en cuanto a los medios de impugnación, es decir, la apelación y las quejas. También tenemos los conflictos competenciales, también tenemos otro tipo de asuntos que son los reconocimientos de inocencia, es decir, todos estos son medios de impugnación. Y por el otro lado tenemos las sentencias de juicio de amparo indirecto. Ahora nos encontramos también con sentencias que emanan de órganos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia. México tiene un carácter vinculatorio frente a una sentencia de la Corte Internacional. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que interpreta todas estas resoluciones y que es vinculante para el Estado mexicano toda vez que forma parte de esa convención. En su trayectoria, doctorante, ¿cuáles son, desde su perspectiva, las sentencias que le inquietaron o que dejaron esas sentencias una ruta diferente o cambiaron la posición entre uno y otro presuntos culpables? Bueno, hay una sentencia relevante que en su momento resolvió la Corte, el expediente 912 varios, en donde a raíz de su resolución tomó en consideración que no solamente nos regiríamos bajo un esquema interno de derecho del Estado mexicano, sino también abarcaríamos la observación de estas resoluciones de carácter internacional. Entonces, porque por ahí recuerdo dos juicios importantes en materia de derechos humanos que el Estado mexicano no veló.
hace una década, se impusieron sanciones por parte de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, y el Estado mexicano tuvo que acatarlas. Eso para que la audiencia también conozca que el Estado mexicano tiene que acatar sentencias por parte de órganos, como decían en la carrera de Derecho Internacional Público, órganos supranacionales. Es correcto. Tenemos el caso de Rosendo Radilla, que al final exactamente. fue un asunto en que nos forjó. De ahí derivó el expediente 912 varios que le comentaba. Entonces es importante establecer que este permitió una vinculatoriedad con el orden supranacional, como bien lo señala, aunque también existe una interpretación en donde dice que todo aquello que no se contraponga al orden interno constitucionalmente establecido va a poder ser vinculante. Ahí tenemos unas restricciones constitucionales que no nos permiten ir más allá. Hay diferentes ejemplos. Por aquí encontré 10 ejemplos de sentencias. ¿Hay una numeralia, algo específico? No, en realidad tendríamos que atender al cuál es el derecho vulnerado para poder verificar con qué asunto se relaciona. Por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla es un tema en donde se relaciona con detenciones ilegales. Entonces ahí tendríamos que verificar en específico cuál es el derecho. Cuando hay una presunta participación de un expresidente de México en el tema de Acteal Chenaló, viene una acusación grave contra un expresidente, pero este expresidente se ampara previo a que el Poder Judicial mexicano, el Tribunal de la Federación, emita una resolución o una sentencia. ¿Qué sucede en esos casos, doctorante? Muchas gracias. En esos casos, cuando se ampara, es importante establecer que tiene que agotar todos los medios internos para poder elevar la controversia a una corte de orden internacional. Entonces, si no, incluso el asunto en una institución de este rango no es admitido. ¿Por qué? Porque se tienen que agotar todas las instancias de carácter interno para que en su momento la controversia pueda ser elevada a una instancia de carácter supranacional y ellos conozcan si este trámite fue correcto o no y en su momento puedan determinar incluso responsabilidades al Estado mexicano, como ha ocurrido. En este 2025 que celebramos 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su perspectiva, maestra, ¿qué se requiere para que las sentencias, y por los tiempos que están por venir, qué requiere una sentencia para ser eso, contundente? Pues una sentencia debe cumplir con los estándares constitucionales, es decir, que esté debidamente fundada y motivada. Es importante considerar que ahora, bajo la nueva perspectiva de derechos humanos, debemos considerar también las vulnerabilidades o diferencias de cada una de las partes. Estas perspectivas no únicamente obedecen al tema de género, que es muy relevante en cuanto a las mujeres, sino también a cualquier cuestión que coloquen una diferencia a las partes en un proceso, es decir, que se trate de menores de edad, adultos mayores, incluso que tengan algunas diferencias en cuanto a preferencias sexuales. Todo esto tiene que verificarlo al momento un juzgador que, independientemente de que la sentencia esté debidamente fundada y motivada, debe considerar todas estas perspectivas a manera de igualar a las partes en una resolución. Comentarios que desee agregar, agradeciendo, maestra, su visita, y sobre todo que son importantes frente a la coyuntura que vive el país. Es correcto. Yo creo que lo importante es que en cuanto a la coyuntura que vive el país, en cuanto incluso a esta nueva reforma constitucional que nos arriba, es importante considerar que se tome en consideración que los perfiles que puedan dictar una resolución tengan carrera judicial, que sean perfiles previamente formados y que tengan una trayectoria académica sólida. Doctorante Liliana Ortiz Muñoz, qué importante cita esta final, que tengan una trayectoria académica sólida. Usted está en el proceso de doctorante. Le decía a la audiencia que nos costó mucho trabajo alcanzar una maestría y su evaluación o revalidación de materia por la SEP no es nada fácil. Gracias por visitarnos. Ojalá podamos profundizar con usted en temas de sentencias. Muchas gracias, Liliana Muñoz Ortiz, a sus órdenes. Gracias a usted, maestra. Gracias. Vamos a